Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches. Esta noche tenemos la presencia de varias personas que nos van a ayudar a discutir un tema que creemos que es vital y que es importantísimo para lo que es el desarrollo del Paraguay, que es básicamente el desarrollo inmobiliario. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que se anda buscando? ¿Cuáles son los problemas con los que nos encontramos? Tenemos hoy varias versiones de esta problemática. Está con nosotros Fabricio Vázquez, que es de la casa. Fabricio nos va a presentar varios temas sobre la demanda. Buenas noches, Fabricio, gracias por estar acá. Buenas noches, Manuel, y a la audiencia también. Y bueno, estamos acá listos para discutir estos temas. Y tenemos a invitados de la CAPADEI, la Cámara Paraguaya de Desarrollo Inmobiliario. Está con nosotros su presidente, Raúl Constantino. Bienvenido, Raúl, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias, Manuel, muchas gracias por la invitación, y a la audiencia vamos a tratar un poco de explicarle esta problemática que muchos hablan de la vivienda en nuestro país. Y también con nosotros Francisco Gómez, también de la CAPADEI. Bienvenido, Francisco. Bueno, buenas noches para vos, para la audiencia. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de aclararle un poco de nuestra perspectiva este tema, que es tema común y en la mesa de discusión de toda la gente. Y bueno, y tenemos temas que creo que son interesantes, que creo que la gente quiere ver. Vamos a ver nuestra primera lámina. Básicamente, acá hay un tema que creo que es muy, muy interesante, que es el hecho de que quiénes son los que están demandando. Anteriormente, la gente que demandaba vivienda eran familias nuevas que se formaban, ¿verdad? Era la famosa vivienda de tres dormitorios, ¿verdad? Hoy, sin embargo, tenemos un montón de nueva demanda que está apareciendo. En esta lámina creo que hay una versión interesante, Fabricio, de quiénes son. Sí, justamente. Si bien solemos hablar de la familia, cantidad de familias, hablamos de la demanda en términos numéricos, pero también tenemos que entender que la sociedad paraguaya, y la sociedad urbana, y la sociedad asuncena de Gran Asunción en particular, están experimentando profundas transformaciones en sus prácticas sociales. Nos casamos más tarde, nos emancipamos más temprano, tenemos menos hijos y un montón de factores sociales y demográficos que están directamente vinculados con la demanda de viviendas. ¿Cómo? Acá, por ejemplo, yo hay cosas con las que me encuentro, por ejemplo, que es la misma gente la cantidad de gente que se casa que la cantidad de gente que se divorcia, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente la demanda es distinta. ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, una vivienda para cada uno de estos tipos de personas? Básicamente se diferencia en el tamaño. Vamos a comenzar por ahí lo que decían recién. La familia tradicional, como decían antes, era de 5 miembros, la pareja de padres, de 3 hijos. Hoy día eso ha cambiado. Hoy día tenemos familias inclusive sin hijos, tenemos el divorciado, tenemos, como dice acá, la placa, el viudo, tenemos los emancipados jóvenes, los chicos jóvenes que se emancipan, y cada uno tiene diferentes necesidades, no solamente en la calidad o el área que necesita para su esparcimiento dentro de su casa, sino que también la ubicación y las confortes que brinda un edificio o una casa en particular. Esto puede ser si quiere con pileta, si quiere con guardia, si quiere con gimnasio. Entonces, cada uno de estos segmentos tiene diferentes necesidades, y un poco nuestra tarea dentro de lo que es el desarrollo inmobiliario es tratar de ir satisfaciendo esa demanda para cada sector o para cada tipología de familia que hoy tenemos. Yo me encuentro con cosas, por ejemplo, que estoy viendo, ¿verdad? De gente, por ejemplo, que se recibió de la facultad, está empezando a trabajar, tiene un salario relativamente bueno y quiere salir de su casa, ¿verdad? Y esa gente muchas veces prefiere un departamento porque es mucho más fácil, ya ve a la puerta y ya está listo el tema, ¿verdad? Empezamos a ver, por ejemplo, que empiezan a aparecer, yo conozco ya muchos jóvenes que están viviendo como roommates, ¿verdad? Compañeros de cuarto, digamos, ¿verdad? Y también esto se va adaptando la demanda, ¿verdad? ¿Cómo es esto, Francisco?
Sí, a ver, existen diferentes usos que se le termina dando a la unidad, pero tiene que haber una combinación, Manuel, de las políticas que se van tomando del sector privado, de cómo nosotros vamos desarrollando, y también los espacios públicos que se van generando. Si uno pudiera hacer un estudio de la cantidad de metros propios que uno utiliza, llámese mi vivienda, más la cantidad de espacios públicos de lo que yo dispongo en un radio razonable de tiempo de manejo o de transporte, nos vamos a dar cuenta del déficit que tenemos también de espacios públicos que nos obligan a los desarrolladores a generarle espacios a los edificios o al tipo de vivienda que vamos desarrollando que pueda paliar esa necesidad que tiene el paraguayo de esparcirse al aire libre. En cuanto a las diferentes combinaciones de quién paga finalmente la cuenta, el roommate se convirtió en una práctica bastante común en la gente que se va emancipando porque, bueno, va pudiendo... Te ayuda a pagar exactamente, la casa, ¿verdad? Finalmente es dividido dos, ¿verdad? Claro. Vamos a ver la siguiente lámina. Este también es un tema que es un tema central para nosotros. Básicamente, hoy en todo Paraguay y en Asunción en especial, la gente se queja mucho de la calidad de la infraestructura urbana. Las calles, los pozos, la desagüe cloacal. El desagüe cloacal, el desagüe pluvial. El problema es que nuestra ciudad es una ciudad de muy baja densidad. Quiero poner un ejemplo. Asunción es una ciudad de 11.500 hectáreas que tiene más o menos unos 580.000 habitantes. Sí. Buenos Aires es una ciudad de 20.000 hectáreas que tiene 3 millones de habitantes. Obviamente la capacidad de recaudación, más allá del precio del impuesto, es totalmente distinta para la Municipalidad de Asunción y para la Municipalidad de Buenos Aires. Pero vos mirás Buenos Aires, es una ciudad mucho más alta. Y esta placa básicamente lo que nos muestra es justamente eso. Suponiendo una vivienda de 110 metros cuadrados, más o menos el impuesto inmobiliario sería 1.100.000 en una casa, pero sin embargo si tenemos 11 pisos en ese caso, serían 12.100.000. Obviamente una ciudad más densa es una ciudad que genera mayor posibilidad en general de calidad de vida para el habitante. La verdad que este es un dato importantísimo y que mucha gente le cuesta entender, ¿verdad? Porque muchas veces en conversaciones que nosotros tenemos en nuestro gremio es qué ciudad nosotros al final estamos pagando, porque esa es la realidad. Y acá saquemos el lado emocional de que si el manejo del municipio está bien hecho o está mal hecho, o que si el dinero es bien empleado. ¿Quién es el intendente? ¿Quién es el intendente? O sea, eso saquemos, digamos, de la discusión. Yo creo que nosotros hoy día, en el nivel impositivo que estamos teniendo, básicamente estamos teniendo la ciudad que estamos pagando, digamos, ¿verdad? Es como ir a comer. Uno come o paga una cuenta en base a la calidad de ese servicio que te brindaron. Y básicamente lo que decía Manuel, Asunción no crece hace 25 años. Quiere decir que con los datos que vos manejás también de la poca densidad poblacional, es muy difícil tener una ciudad con calidad de infraestructura acorde a las necesidades de la gente. Lo que decía Paco hace un rato, de que estos cambios de vida, de vivir en una casa a pasar a un departamento, se notó la necesidad de los espacios verdes o las plazas que digamos, ¿verdad? Y esos espacios verdes no se está haciendo nada para generarlo. Entonces, hoy tal vez no es todavía un problema, pero seguramente en unos años va a ser un gran problema. ¿Por qué? Porque la familia va a necesitar un esparcimiento, lo vemos en Buenos Aires o en ciudades de acá de los alrededores, donde la gente se reúne con los niños a llevarle a la mascota en estos espacios públicos. Y no solamente esos espacios públicos, sino la calidad de los desagües, el abastecimiento de agua, las veredas y una serie de ventajas o obras que una ciudad amigable con el ciudadano tiene que tener. Pero además un tema que se volvió central es que como la ciudad es baja, la ciudad es poco densa, uno sube a un edificio y ve una ciudad muy verde, gran parte del verde que ve es privado, no es público. Está dentro de las casas. Está dentro de las casas, son árboles que están dentro de las distintas casas. Y además una ciudad extremadamente extendida. Estoy hablando ya del Gran Asunción, ¿verdad? No de Asunción. Y gente que se pasa 3, 4 horas en el auto, ¿no? Un problema de densidad que se transforma, que básicamente se transforma en un problema personal o un problema social o un problema incluso familiar y un costo alto para la gente. Para la gente. Fíjate que el tema de la distancia, básicamente el tiempo que uno emplea en trasladarse del trabajo a la casa,
Si nosotros analizamos las distancias que tenemos en Asunción y Gran Asunción, estamos hablando de 20 kilómetros, que sería Capiatá aproximadamente. Para otros países 20 kilómetros no es nada. Bueno. La diferencia es que hay la infraestructura. Acá tenemos 3 autopistas o 3 avenidas de acceso a toda Asunción. Entonces nos demuestra que el gran problema es una falta de infraestructura. ¿no? Yo creo que el gran problema es la falta de transporte público claro, en realidad. y bueno, y forma parte de la infraestructura el transporte, ¿verdad? Porque la gente trata de bajarse del micro como puede, ¿verdad? Y se compra un auto, se compra una moto, trata de salir y obviamente la cantidad de autos que estamos importando, y tenemos más de un auto por cada 5 personas, ¿verdad? En Paraguay. Y no ha este tipo de crecido, cosas. y no ha crecido la infraestructura. Claro, y no hay prácticamente infraestructura que te aguante a ese ritmo. Entonces, creo que una de las cosas es tratar de levantar un poco la ciudad, ¿verdad? Tratar de levantar la densidad de la Sí, ciudad. pero si vos tenés una ciudad que la están usando 4 o 5 personas por cada contribuyente, finalmente, más allá de los accesos, la ciudad va a ser inviable a este nivel de carga impositiva, a este nivel de evasión, porque de los 580.000 hay una estadística de más o menos pagan 300.000 personas impuestos de cualquier tipo, y están entrando a trabajar 2 millones de personas por los accesos deficientes que nosotros tenemos. El otro día vi una lámina de qué pasaría si quitaras la imagen de los autos en un embotellamiento, y es impresionante ver la ineficiencia que tenemos en lo que vos decías de una persona por auto, en lugar de concentrar a muchas personas en un solo vehículo que pueda trasladarlo. Y el mismo fenómeno se da en todas las cosas de las que estamos hablando, ¿verdad? Estamos en una ciudad que está recaudando por 300 o 500.000, a la que están usufructuándola 2 millones de personas todos los días hábiles. Y sin ningún norte de cambio, sino de que empieza a empeorar la situación. Claro, y a eso habría que agregar también toda la larga historia de concentración de las oportunidades laborales sobre la ciudad de Asunción y específicamente sobre el centro antiguo. Y eso te exige que alguien que viene desde... El Estado. Principalmente el El Estado. Estado, El Estado se quedó en el centro viejo, por llamarlo de alguna forma. Y básicamente sigue ahí, ¿verdad? Yo te voy a contar un dato, Manuel, que creo que refleja un poco lo que hace el efecto del crecimiento demográfico en una ciudad o la densidad. En el año 2014 estaban en 140.000 millones de guaraníes los ingresos de la municipalidad por impuesto inmobiliario. En el 2018 fueron 185.000. O sea, estamos hablando de un crecimiento de más de 20%, que todavía no sigue siendo importante, pero es un poco lo que la gente tiene que entender y un poco tu análisis. Nosotros tenemos que analizar como ciudadanos, porque también nosotros recibimos comentarios y críticas, ¿verdad? ¿Qué ciudad quiere el Asunción? ¿Queremos la planta baja o queremos una ciudad eficiente? Una ciudad eficiente es una ciudad que nos resuelva los problemas como ciudadanos, la movilidad, la calidad de vida, digamos, en nuestro entorno. Entonces, es una necesidad. Densificar la ciudad no es un negocio, es una necesidad a donde va a mejorar la calidad de vida te diría, casi toda la población. Vamos a ver nuestra siguiente lámina. Básicamente lo que hemos visto es también a nivel crediticio que ha empezado a aparecer, ¿verdad? El crédito para la construcción y el crédito para la vivienda, si bien estos son datos de finales del 2015 más o menos, todavía estamos en un número muy limitado, ¿verdad? En prácticamente 4 años hemos subido solamente alrededor de 180 o 190 millones de dólares. Hay problemas en el tema de financiamiento. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y el problema es que estamos en una situación donde, por historia, el crédito básicamente era un crédito en Paraguay que nació con los autos. Históricamente fue así. Teníamos también el crédito de consumo, pero nunca para un bien como fue una vivienda. Hoy el gran problema que yo creo que nosotros consideramos que tenemos dentro del desarrollo inmobiliario es la falta de crédito. Porque la falta de crédito, estamos hablando de un crédito que sea accesible y que sea un crédito que sea pagable, ¿verdad? Accesible en cuanto a la solicitud de documentos, requisitos, el tiempo que lleva gestionar un crédito, y pagable significa que la cuota sea acorde a lo que la persona puede pagar. Básicamente nosotros como desarrolladores nos hemos encargado de generar el producto que se adapte a esa cuota pagable, pero chocamos con la falta del crédito. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras en general
no ven en el crédito hipotecario un nicho atractivo. Básicamente hoy día están muy enfocados en el consumo, que les da muy buenos resultados, ¿verdad? Desde ya la banca es un negocio privado que tiene sus propias reglas y no tiene regulaciones, digamos, de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, creemos que hoy tiene que haber una intervención del Estado en cuanto a generar las políticas públicas necesarias para que el crédito salga. Y salga, pero salga realmente en cantidad y en calidad necesaria. Y el tema que básicamente, por lo menos creo que ha sido muy importante, la clase media ha pasado de valores de 26% de la población en el 2003, medido en PPP a más de $10 por cabeza por día, ha pasado a valores de 54%. Más de la mitad de la población tiene acceso a estos valores comparado con el resto del mundo. Pero es una clase media nueva, es una clase media joven, es una clase media donde muchos jóvenes son básicamente los que han dado el salto, están estirando a sus padres a un mejor estándar de vida. Pero esta gente ha adquirido bienes que nunca tuvo. Y en ese proceso se han endeudado. Razón por la cual le sobra muy poco espacio también a esta gente para poder comprarse una vivienda. Entonces yo, si gano 10 millones de guaraníes como ingreso familiar, puedo pagar 3 millones de guaraníes, pero estoy pagando también al mismo tiempo, estoy pagando una cuota de mi alquiler posiblemente. Que te va a ser imposible. Entonces, si me dicen, no, hacete una casa y no puedo pagar 3 millones más otros 3 o 4 millones de guaraníes del crédito de una casa. Entonces ahí se genera una traba. Lo que hemos visto es que la cantidad de créditos, por esta misma razón, ha subido relativamente poco porque la gente no le alcanza. Y tampoco le alcanza para ahorrar. Al no alcanzarle para ahorrar, entonces yo te puedo financiar el 80% del departamento, entregame el 20% y casi nadie tiene ese 20%, ¿verdad? No Ese tiene 20%. el 10 a veces no tiene. Yo tengo una visión más idealista sobre el tema. Yo creo, Manuel, que esta correlación inexistente entre la generación de oferta por el sector privado. Nosotros hemos construido más departamentos que lo que ha crecido el crédito, sin duda. Se debe a que el Estado tiene que intervenir urgente en el sector. O sea, no puede estar regulado por el Banco Central de la misma manera el crédito para la vivienda, que es una primera necesidad, que el crédito de consumo o otros créditos que le exigen ciertos índices de riesgo a la banca privada para poder dar ese crédito y generar el spread entre lo que AFD, por ejemplo, como institución o banca de segundo piso, le da a los bancos privados. Finalmente la tasa queda alta por los índices de riesgo. Y el segundo tema que tiene que destrabar el Estado en esta línea son los depósitos de largo plazo. Todos los países del mundo están financiando la vivienda a través de los depósitos de las cajas de jubilaciones que depositan su dinero a 20, 30 años, y es el mismo dinero que toma la banca privada para poder prestarle y colocar en las manos de la gente. En nuestra experiencia, lo que vos decís es tal cual. Nosotros tenemos un producto de ahorro para inmuebles y la composición de deuda de las tarjetas de crédito con nuestro sistema de cobro de débito automático cambió dramáticamente cuando salió la ley de tarjetas, porque la gente automáticamente paró el consumo, paró la deuda a través de ese mecanismo de endeudamiento y se empezó a generar espacio para poder cobrarle a estos clientes que se estaban endeudando con el plástico. Juntando un poco todas las ideas, no hay o deberíamos tener una política pública en los frentes que son necesarios juntar para que el consumidor final, que finalmente son los paraguayos, que son responsabilidad del Estado, puedan acceder a la vivienda y esta clase media incipiente tenga cuotas acordes. Creo que nosotros estamos dando todo, nosotros estamos generando los productos ya siendo mega creativos con los costos finales y los márgenes están bastante más chicos que cuando empezó el negocio de desarrollo inmobiliario, que es relativamente joven, tiene 7, 8 años. No hay que olvidarse que desarrolladores inmobiliarios todavía hay muy pocos. Han pasado muchas empresas constructoras a ser desarrolladoras, pero desarrolladores como tal debe tener 7, 8 años la industria. Y en esos 7, 8 años no ha habido demasiados avances en la conexión entre la oferta y la demanda por parte del Estado. Bueno, vamos a ir a un corte y después del corte seguimos con este tema de hoy.
Seguimos con el programa de hoy sobre el tema de desarrollo inmobiliario y en el corte, Fabri, quería hacer una pregunta. Sí, parecería ser que, bueno, en realidad hay la oferta de productos inmobiliarios nueva, principalmente departamentos. Estamos hablando de departamentos que se mueve en una gama de clase media alta, por llamarlo de alguna forma, de entre 130.000 a 180.000 dólares. Ahí se concentra bastante. Obviamente está una oferta también para un target ya muy, muy elevado, con departamentos de 250.000 dólares para arriba. Pero uno, al ver las estadísticas, observa que en realidad la masa de clase media emergente, que todavía no es una masa de clase media alta, no está atendida por ninguna oferta. Entonces, y la pregunta es esta: ¿cuáles son las limitaciones? ¿Por qué no se puede generar una oferta adaptada a este segmento? Bueno, y entender un poco qué puede pasar y si hay oportunidades también ahí. Bueno, en general el valor de un inmueble está dado por varios factores, ¿verdad? Uno de los mayores factores es la ubicación del inmueble en sí, el costo de la tierra. Vemos que en Asunción y Gran Asunción hay una diferencia abismal entre precios. Tenemos la zona acá de los alrededores de los shopping del Sol, Shopping María López, las avenidas principales, donde puede llegar a costar 10 a 15 veces más de un terreno que puede costar en San Lorenzo, en Fernando La Mora o en las ciudades periféricas. Es un factor importantísimo. Y por otro lado, el tamaño. La verdad que hoy el costo de la construcción nosotros consideramos que está en un punto muy bajo en cuanto a el valor en sí del mismo. No vemos que el costo de la construcción sea un diferencial que está generando que las propiedades sean caras. Sí vemos que por un lado la ubicación lo genera y por otro lado el tamaño. Hace pocos días yo hablaba sobre el tamaño de la vivienda promedio hoy que estamos teniendo, y hoy estamos en un departamento de 2 ambientes en orden de 80 a 85 metros cuadrados propios. Estamos hablando de propios. Para la región sigue siendo grande. Entonces muchas veces escuchamos comentarios, no, pero en Buenos Aires o en tal lugar vale tanto. Pero no se analizan esos parámetros que estoy comentando. Son más chicos. Porque son más chicos y porque están ubicados seguramente en la periferia. Entonces, en general eso pasa, ¿verdad? Evidentemente el hogar ideal de la persona es, cada uno lo tiene en cuanto a tamaño y en cuanto a ubicación. Y en base a eso tiene el precio final de la vivienda. Nosotros creemos que seguramente va a ir todavía cambiando. La tendencia es que se va a ir adaptando y se va a ir siendo mucho más aprovechable los espacios, pero creo que no pasa por ahí el problema. El problema pasa nuevamente, yo digo, por el crédito. Y el crédito es la cuota. Y si uno analiza los precios de los productos que hoy están en el mercado, en esa franja de tamaño que está dirigida a una clase media, la cuota es igual o menor a lo que hoy está pagando esa familia en alquiler. Entonces no es un problema de capacidad de precio final, porque al final de cuentas, ¿cuánto puede valer la propiedad? Lo que la persona puede pagar mensualmente de crédito. Lo máximo. Ese es el límite, digamos. Claro, pero Raúl, yo pensaba también, ¿por qué no generar ofertas de departamentos de 80.000 dólares? Quizás con algunas terminaciones de menor calidad. No sé, lo primero que se me ocurre para bajar un poco de precio, si es eso. ¿Por qué no también generar esa oferta que obviamente va a estar circunscripta a las ciudades de los alrededores? Que se llevó un departamento de 4 pisos sin ascensor en Fernando de la Mora o en San Lorenzo. ¿Se pueden bajar los costos o la oferta está muy concentrada en ciertos modelos de estilos arquitectónicos, terminaciones que terminan encareciendo? Consulta. Yo, Fabri, te puedo contestar esa pregunta. Esos productos están empezando a surgir, existen, pero finalmente están en manos de nuevo de inversores. De vuelta, nos estamos pudiendo conectar la oferta con el consumidor final a través del crédito. No es que, y lo peor de todo es que no es que no pueda pagar el crédito en función a la masa salarial que se genera familiarmente, sino que las restricciones que tienen las instituciones financieras para analizar el riesgo y otorgar el crédito para la vivienda son iguales que otras cuestiones que tienen que ver con el consumo. Las tasas de interés para comprar una moto de alta gama son las mismas que para comprar un departamento. Yo no entiendo, y Manuel nos podrá iluminar un poco más con él, con este tema, con la experiencia que él tiene.
Yo no entiendo cómo un análisis de riesgo puede pesar lo mismo dejar de pagar tu moto trail que tu casa. Y esa desconexión entre la oferta y la demanda es la que finalmente hace que esos productos que se generan, pensados de la lógica que vos y de los estudios que vos tenés, terminen en manos de inversores y los consumidores finales terminan pagando lo que podría ser sus cuotas en el alquiler de estas mismas unidades. Aparte pasa la escala. Perdón, para terminar nomás un poco la idea. Hoy hay ese tipo de productos. Yo te diría en Barrio Jara, La Merced, se hizo mucho de eso. Nosotros mismos hemos desarrollado productos en barrios no tradicionales. Tradicionales hablo de lo que se está haciendo, ¿verdad? No tradicionales en cuanto a Asunción en sí. A su historia. Sajoña, la zona de Avenida Perón, hay proyectos que se han hecho en Artigas, en Felibogado, y la verdad que no hay la demanda. Nosotros nos encontramos que generamos el producto, ponemos la oferta en el mercado y no tenemos la demanda. Cuando sí demanda el comprador final, alguien Claro, siempre compra el departamento. Estamos hablando del comprador final. Claro. ¿Y por qué? Porque no Compra está- el inversionista. ¿verdad? Compra el inversionista. Para alquilar. Para alquilar, porque la verdad que hoy día si uno hace un análisis del mercado inmobiliario, yo no creo que esté muy lejos de un 85-15. 85% de inversores, 15% de consumidores finales. Y es un poco una preocupación para nosotros, porque no se puede fundar el desarrollo inmobiliario en una proporción en eso, solamente el inversionista, ¿verdad? Por suerte todavía hay una necesidad, hay un crecimiento y una demanda poblacional importante anualmente. Ya en Asunción estará en el orden de las 3.000 unidades y en el Gran Asunción estará en el orden de las 5.000. Entonces, tenemos la demanda real. Pero ¿qué pasa? Esa persona o esa familia termina alquilando por no tener el acceso al crédito y no tener la capacidad de ahorro que también le posibilita acceder al Y crédito. como te dije, a valores que podrían ser tranquilamente la cuota del crédito. Vamos justamente a ver en nuestra siguiente lámina cuál es el mercado potencial del que estamos hablando, ¿verdad? Este es un trabajo justamente que había hecho Capadei con la empresa Metro sobre la situación del mercado. ¿Qué nos dice esta lámina, Raúl? Bueno, acá vemos que nosotros tenemos un mercado enorme, ¿verdad? Las necesidades reales son muy, muy grandes, donde el Estado, y yo digo ¿por qué el Estado? Porque nosotros como gremio desde el año pasado hemos cambiado la óptica de la vivienda o la óptica que nos tenía el Estado como un gremio que solamente daba un techo, ¿verdad? Dábamos un techo y bueno, ellos tenían en su momento Senavital, hoy ya tienen al MUV, que es el Ministerio de la Vivienda, pero no veían la implicancia de nuestra gestión en lo que es la economía de nuestro país, ¿verdad? Entonces, si bien hoy a nivel coloquial no hay un problema de vivienda, uno no suele ser un tema de conversación. ¿Por qué? Porque la gente se ha acostumbrado a alquilar. Se ha acostumbrado a alquilar y se ha acostumbrado a no tener en la vivienda propia. Ahora eso es un problema. Es un problema para un país, no solamente para el presente, sino que para el futuro, por los cambios de vida que se están teniendo. Yo creo que esto demuestra que hay un mercado potencial enorme, que el efecto de un desarrollo inmobiliario importante en la economía del Paraguay puede ser brutal y puede generar cambios en los indicadores económicos que realmente va a mejorar la vida de todos, no solamente a la persona que compró esa vivienda, sino que a todo lo que se generó para producir esa vivienda. Nosotros hoy día creo que somos uno de los gremios de mayor generación de empleo y somos grandes consumidores de bienes y servicios. Si nos igualan con la maquila o con... somos muy superiores, digamos. Además, Y la verdad, para terminar, disculpa Paco, necesitamos que nos vean con las mismas ojos que le ven a otro tipo de industria. Nosotros somos un gremio que está invirtiendo aproximadamente 300 millones de dólares anuales, no por una vez, sino que anuales, y el potencial es muchísimo. No solamente tenemos un carácter social de solucionar el problema de toda esta gente, sino que también tenemos un rol económico dentro de nuestro país. además yo te iba a agregar que la potencialidad que tiene el desarrollo inmobiliario genera eficiencia en las economías de barrio. O sea, nosotros cuando reemplazamos una casa por 72 departamentos, la La despensa demanda de la mayor. esquina Se convierte en un almacén y Claro. empieza a emplear más gente y dinamiza su economía de esa zona, la estación de servicio. Nosotros ahora hicimos 2 proyectos, uno a la vuelta del otro, con una estación de servicio en el medio. Él nos llamó el dueño de la estación de servicio, nos dijo, me dio vuelta al negocio.
tuve que agrandar mi mini shop, contraté más gente, la gente viene, carga combustible, porque metimos 150 familias donde había 2. Claro. Y automáticamente esa economía de barrio va a empezar a generar la necesidad de que se abran nuevos colegios o sucursales de colegios tradicionales en zonas que hoy no impliquen trasladar a la ciudad de un punto al otro. Es mucho lo que genera, además de esa mano de obra directa e indirecta, un desarrollo inmobiliario. Vamos a ver la siguiente lámina. Justamente estas son las zonas en el Gran Asunción de lo que la gente aspira, digamos, y cuáles son otros lugares donde querría estar. La gran mayoría obviamente quiere vivir en Asunción todavía, pero hay una demanda interesante en Fernando de la Mora, en Luque, Mariano Roca Alonso. Parecería ser como que hay una demanda superior en la zona norte también de la ciudad, comparado con lo que es la demanda en la zona sur, ¿verdad? En zonas como Lambaré o Villa Elisa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, eso Manuel, va a ir cambiando, yo creo. Ustedes estarán al tanto de lo que se está gestando en Luque, un shopping muy importante. O sea, yo creo que la gente también busca las facilidades que tiene, colegio, trabajo, lugares de esparcimiento. Lastimosamente, Asunción ha sido el que más ha crecido en cuanto a eso. Hemos visto que Fernando La Mora y San Lorenzo también se han generado sus espacios de recreación, los famosos shopping, los lugares de esparcimiento. Y ahí yo creo que se nota por qué está creciendo la ciudad hacia esos lugares. Y eso va a ir cambiando. Yo creo que va a ir cambiando. Hoy día tenemos proyectos muy importantes en la zona de Roca Alonso. Desde ya Luque, desde hace unos años, está reflejando el proyecto grande del MUC va a estar ahí enfrente a la Expo, ¿verdad? Así mismo, tenemos un desarrollador que está cerca de Surubí, que está un proyecto bastante importante de creo que más de 500 unidades. Entonces, eso va a ir traccionando también la ciudad y, como decía Paco, va a ir generando espacios comerciales también alrededor de eso. No es casualidad que estas encuestas van detrás del desarrollo de infraestructura pública. O sea, estamos viendo que la gente mira a Luque después de que se hicieron las autopistas y la interconexión que tiene hoy el centro de Asunción con la ciudad periférica de Luque. La zona norte está bastante más holgada todavía en su densidad automovilística que el acceso sur. Y Lambaré quedó arrinconada hasta que no se termine el tramo de la Costanera Sur, que está seguro que va a dar vuelta a la demanda de Lambaré por la conectividad que va a volver a tener. Entonces el Estado tiene un rol fundamental para que la gente vaya eligiendo en qué municipio periférico, además de por supuesto querer vivir en Asunción, como decía Manuel, va a poner sus fichas en cuanto a su inversión y la decisión de vida. Estábamos viendo también que cambiaron un poco los hábitos de consumo por la cantidad de viviendas que tiene la gente de las nuevas generaciones comparado a antes. Hoy en la región y en el mundo la gente se está mudando 6 a 7 veces a lo largo de su vida, cuando anteriormente lo hacía 3 veces. Salía de la casa de los papás, iba a la universidad, se casaba y en esa casa criaba a sus hijos y después probablemente una tercera vivienda que era la de su jubilación. Hoy se emancipan, después se juntan y se van al departamento de él o de ella. Después ese departamento les queda chico para criar a sus hijos y van a la tercera vivienda que es la casa. Después se van los chicos y vuelven a una vivienda más chica para casa de fin de semana. La segunda vivienda. La segunda vivienda y finalmente el retiro. Entonces, digamos... Está muy vinculado también al poder adquisitivo, ¿verdad? Totalmente. Y al crecimiento de la economía, ese tipo de Pero cosas. es un desafío, Manuel, que los millennials, que están nacidos en el 84, los millennials tenemos 35 años, tenemos hijos y eso, ¿verdad? O sea, no son tan chicos como uno a veces piensan en la terminología. Están empezando a darle menos valor a esa vivienda, porque no lo ven como algo definitivo. O sea, va a ir cambiando varias veces. O sea, yo me voy a endeudar, pues yo necesito tener salida para esta deuda que estoy contrayendo, porque seguramente acá no me voy a quedar para toda la vida. Voy a tener que crecer en metros si lo puedo hacer, si mi vida laboral evoluciona, para después de crecer otra vez cuando mis hijos se vayan, pues yo no voy a mantener la casa como mantuvo papá, el patio, esto, lo otro, más empleados que gente viviendo adentro. Y eso es un desafío enorme que tenemos los desarrolladores, de ir creando oferta dinámica para las diferentes etapas de la vida. Y tiene mucho que ver con esta lámina, porque si uno repreguntara
seguro que la periferia tiene mucho que ver con el espacio físico y la etapa de vida en la que está la persona. Vamos a ver nuestra siguiente lámina. Y básicamente este es un tema, ¿verdad? Demoran llegar al trabajo y los tiempos que se tardan. Yo creo que la gente anda buscando, y es lo que decíamos anteriormente, anda buscando barrios autocontenidos, donde vos puedas desarrollar a una walking distance, por llamarlo de alguna manera, toda tu vida. Puedas tener espacios de esparcimiento, puedas hacer shopping, puedas ir a cenar de noche, tengas un supermercado, puedas ir a hacer ejercicio, farmacia, una lavandería, hospital, escuela, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido Asunción está bien servida. Y eso ayuda a generar una mayor densidad en la zona. Hoy tenemos hay gente que tarda más de 90 minutos, un número relativamente pequeño entre los encuestados, pero parecería ser que es un número muy grande para un grupo Pero grande. no es tan grande, José Manuel, porque depende de la etapa de vuelta de vida en la que estás. Si vos tenés un hijo, poner un ejemplo, en un colegio tradicional como el Cristo Rey, y trabajás en Villamorra, pero vivís en Las Mercedes, manejaste 90 minutos, no tengo ni una duda. Porque tu triángulo Si tenés suerte, manejaste de 90 chofereada minutos. matutina, debido a que a lo mejor, no es el caso, pero no tenés una oferta de un colegio de similar calidad cerca. Entonces, esas walking distance de que vos hablabas, creo que son fundamentales porque el tiempo de traslado depende de la etapa de vida en la que estás y depende de la autosuficiencia que tenga el barrio que elijas. Y la infraestructura de la ciudad. Nosotros para irnos al centro, ¿dónde nos vamos? España, Marica López, 4 avenidas más. O sea, hay una mala calidad de infraestructura, es lo que nos hace... No, además la forma misma de la ciudad. Embotellamiento, ¿verdad? El Entonces, río te actúa como es embudo, una ¿verdad? ciudad embudo, ¿verdad? Que llega al centro y bueno, y se va abriendo. Entonces ahí es donde, lo que decía Paco, la necesidad de la inversión pública en infraestructura. Nosotros lastimosamente hemos ido por adelante, tendría que haber sido al revés. Primero se tendría que haber generado la infraestructura urbana y después veníamos nosotros, pero si no, nunca se iba a hacer nada. Nosotros tuvimos que avanzar, ¿verdad? Es más, hubieron zonas, el caso del primer presidente, que muchos años no se podía hacer nada porque no había sistema cloacal. Sí. Y era una avenida totalmente ya constituida, linda, pero no tenía un sistema cloacal. Que conecta el megaproyecto de Costanera con Madame Lynch, o sea, es un eje importantísimo. Obvio. Entonces pasa ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que volviendo un poco a mejorar la calidad de vida de la gente en cuanto a cuánto tiempo necesita desplazarse a su trabajo, pasa con mejorar la infraestructura, ¿verdad? La ciudad tiene que recaudar más, al recaudar más tiene que densificar más, al densificar tiene que irse hacia arriba, porque acá la densificación no es horizontal, es vertical, no hay otro modelo de densificación y bueno, y eso la ciudadanía también tiene que ir entendiendo ese ejercicio. Son un poco las cosas que a veces nosotros nos encontramos y la gente critica, no, pero a mí me gusta la ciudad, todo casa, me apareció un edificio, pero es insustentable. La grande ciudad del mundo, si uno mira Londres, París, etcétera, etcétera, tal vez con algunas excepciones, son ciudades de 8, 10 pisos de promedio de altura, ¿verdad? Vamos a ir a otro corte y seguimos con nuestro programa de esta noche. Ya estamos con nuestro tercer y último bloque del día de hoy hablando sobre el tema inmobiliario. Y quiero ir a un tema que me parece que es muy importante, que es el tema justamente del financiamiento, que algo ya tocamos. Y vamos a ver en la lámina que tenemos básicamente. Esto es lo que es pago de alquiler. La gente está dispuesta a pagar un 60% hasta 3 millones de guaraníes, un 40% más de 3 millones de guaraníes, con un promedio más o menos de 2,9 millones. Lo que es interesante es que un promedio de más o menos 3 millones de guaraníes te da acceso también a una vivienda de más o menos $50,000. O sea, podés tener ya una vivienda posiblemente bastante parecida a la vivienda que podés alquilar. Vamos a ver la siguiente lámina y vemos que que básicamente todo el mundo quiere comprar, ¿verdad? Como veíamos anteriormente, solamente 5% no quiere comprar. Es como una especie de sueño de la clase media. Y
hay un 45% de gente que está dispuesta a pagar más de 3 millones de guaraníes. Hay una cuota promedio incluso, con un plazo promedio de 17 años, que es superior al valor del alquiler. La gente, con tal de tener acceso a casa propia, está dispuesta a pagar un poco más de lo que pagaría de alquiler, ¿verdad? Muy poca gente es la gente que puede comprar al contado, posiblemente esta gente sean inversionistas, ¿verdad? Hay un 30% que mencionó la posibilidad de hacer una entrega de 10 o 20%, cosa que yo dudo un poco, ¿verdad? Creo que en la práctica... intención, más que una realidad. Claro, ganas más que una realidad. Nos estamos encontrando con cuellos de botella importantes en el tema de financiamiento. Creo que es el tema central. La Agencia Financiera de Desarrollo veo que concede más o menos unos 2.000 créditos por año, cuando tendríamos que estar por los 15.000 créditos por año. De no haber nada, ¿verdad? Porque es una realidad también, no había nada. Pues tiene un problema de financiar mucha refacción también. Mucha O sea, no solamente la compra de viviendas nuevas. Y Ampliaciones, ahí cuando vos sacás refacciones. ampliación y refacciones El da más número es miedo. muy pequeño. Muy pequeño, muy pequeño. La verdad que también hay un tema cultural. Yo, así como decía vos, el sueño de la casa propia. Yo creo que, y siempre digo, que todavía la vivienda no es un objeto aspiracional de nuestra gente. No es el sueño. Yo hace poco vi un programa de Hong Kong donde hay un problema de vivienda brutal, ¿verdad? Y la gente no se casa hasta que no tenga la vivienda. O sea, la vivienda es el sueño del matrimonio recién casado, es tener una vivienda. Eso se llama el objeto aspiracional. ¿Qué yo deseo más, verdad? Una vivienda. Yo creo que todavía nuestra gente quiere una vivienda, pero tampoco nos está empujando. No se mueve, ¿verdad? Porque yo creo que también... Así ¿Y como por qué no? ¿Y por qué no un objeto aspiracional? Yo creo que también tiene que ver un tema cultural. Nosotros tenemos un origen nómada, no tenemos una cultura de estar asentado en un solo lugar. Yo creo que hay una suma de pequeñas cosas, ¿verdad? La gente quiere vivir en la casa de sus padres, quiere vivir... Está cómodo, ¿verdad? Le gustaría, o sea, muestra interés, dice que quiere tener su casa, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice, ¿verdad? Yo creo que la vivienda no es solamente en Paraguay, sino que en cualquier lugar del mundo es un esfuerzo. De ya es un esfuerzo del momento que uno toma un compromiso a largo plazo, uno está, digamos, pensando en cosas que va a dejar de hacer por la vivienda propia. Entonces, para mí también pasa que la sociedad todavía no está teniendo ese interés real o genuino de volver a la vivienda como algo que para ellos es fundamental en su vida. Y hoy día estarán cómodos con el alquiler y bueno, tal vez también nosotros dentro de nuestro ámbito necesitemos que se despierte esa ciudadanía y que la ciudadanía también exprese esa necesidad, porque es la ciudadanía al final la que también nos va a ayudar a empujar a la autoridad a realizar los cambios y a realizar las transformaciones para que se genere el crédito hipotecario y la gente pueda acceder a su vivienda propia. Raúl, sin embargo, nosotros en una investigación que estamos haciendo para el CONACYT, justamente sobre oferta y demanda inmobiliaria, nos llamaba mucho la atención que cuando hacíamos grupos focales a grupos de diferentes segmentos etarios y en diferentes segmentos de ingresos socioeconómicos también, percibíamos que, le preguntábamos, ¿han pensado ya en comprar una casa? Y vos tenías emancipados jóvenes de 22, 23 años que te decían sí. ¿Y cómo? Y ya vi en Clasipar, te decían, o ya vi en tal portal. Y nos llamó mucho la atención porque aparentemente estarían lejos, entre comillas, de llegar a una necesidad fuerte, que entre paréntesis encontramos que era el casamiento y el nacimiento del primer hijo, el factor que gatillaba eso. Pero a nosotros nos llamó poderosamente la atención encontrar que la gente ya estaba pensando y buscando una casa. Lo veía como muy lejano, pero inició el proceso muy tempranamente, a mi juicio, de olfatear ya qué había y cómo iba. Y después obviamente, el cuello de botella es el acceso al crédito. Pero nosotros vimos ya la gente viendo, comparando lugares, distancias, tamaños, pero ya pensando en una casa propia. Pero mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos años. Yo trabajaba con una cadena internacional que estaba en el retail y hice un estudio de mercado en la ciudad de Ñemby. Y era para una cadena de supermercados. La pregunta 34 era, ¿usted considera que la ciudad de Ñemby necesita un supermercado? Sí. La pregunta 90, ¿usted iría al supermercado? No.
O sea, de la expresión de deseo a la voluntad de hacerlo, yo creo que hay un tramo muy grande, porque el tramo donde comienza, primero ahorrando ese 10% o 15% o lo que sea que el down payment. O sea, ahí es donde yo creo que comienza la decisión real. Si uno hoy le pregunta a la mayoría de la gente, ¿usted tiene un ahorro previsto para que el día de mañana, en X tiempo, adquiera una vivienda una vez que tenga el crédito? Te puedo asegurar que es casi nulo. Es que lo que pasa es que a la gente no le sobra la No, plata, ¿verdad? Yo no. creo que una condición... O llévase a otro lugar No, de una gasto. condición básica es que esto que decía anteriormente, una clase media nueva, relativamente joven, que nunca tuvo nada y que hoy está queriendo tener un estándar y un nivel de vida al cual no había accedido anteriormente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a bajarte del micro. Bajarte del micro, poder subirte a un auto O a una moto. o a una moto, a poder tener un aire acondicionado en tu casa, ¿verdad? Un aire acondicionado en este país, con el fresco que tenemos, es un derecho humano prácticamente, ¿verdad? Entonces, creo que este tipo de cosas lo que han generado es muy poco espacio de ingreso disponible para que la gente ahorre. Entonces, los espacios de ahorro que se van dando, por ejemplo, a través de grandes instituciones, como el caso del IPS, porque ese es un ahorro al final del día del trabajador, ¿verdad? Que pone su aporte en ese lugar. Este es el tipo de cosas que se deberían canalizar de alguna manera para cubrir estos temas. Quiero ir a una última lámina que creo que nos puede dar, bueno, básicamente el monto que hablábamos más o menos, de alrededor de 367 millones como valores promedios. Hay gente que puede llegar hasta 100 o 110 mil dólares, digamos, con estos valores máximos. Y la otra lámina... Y esto hay, Manuela, hay productos en el mercado que están dentro de esta franja. Hay productos financiables por este esquema. Pero creo que acá es donde está el tema que es importante. Tenemos gente que está en una vivienda alquilada y tenemos gente que quiere un departamento o quiere una casa propia, ¿verdad?, para construcción. Y lo que no puede hacer es pagar el alquiler de 3 millones, por ejemplo, más el crédito para la construcción de 3 millones, pagar 6 millones de guaraníes en total. Eso significa un volumen demasiado grande para su ingreso. Para su economía. El problema es que mientras no resolvamos este problema de que una persona que quiera acceder a la casa, inclusive puede ser una persona que haya comprado, por ejemplo, un lote, una inmobiliaria, una loteadora, que tenga propiedad del lote, pero no puede construir. No puede construir porque el crédito que existe no le sirve para construir. Creo que este es un problema clave que tenemos que resolver. Manuel, es un problema que tiene solución y no necesitamos nosotros inventar ni la pólvora ni la rueda. O sea, la región nos mostró millones de modelos que se pueden aplicar en nuestro mercado. Y de vuelta volvemos a la voluntad gubernamental o que sea una política de Estado la vivienda para poder destrabar estos temas centrales. La colocación de fondos de largo plazo para que las instituciones financieras puedan recolocar un porcentaje obligatorio en viviendas. Las tasas van a disminuir si se pueden bajar los índices de riesgo a través de mecanismos creativos que existen en la región. Ejemplos sencillos: combinación de ingresos familiares, de parejas de hecho, no solamente de matrimonio, garantes, periodos de gracia en periodos Fondos constructivos, públicos de garantía, ¿verdad? fondos públicos de garantía, Historial de pago. historial de pago de alquiler como garantía o como análisis de riesgo crediticio sobre el comportamiento de pago de vivienda. México, Perú lo resolvieron, Colombia. Nosotros no tenemos que inventar la rueda, tenemos que copiar modelos, pero tenemos que ponernos este tema como un tema central y como una política de Estado. Francisco, tenemos esto es como un calentamiento para la reunión de Capadei. Así es, Manuel. Bueno, ustedes ven cómo en este programa nos queda corto, ¿verdad? Este es un tema que primero, bueno, a nosotros nos apasiona y creo que hay muchísimas aristas para tratar y mucha información para que la gente entienda también de qué se trata la vivienda. Es por eso que nuestra Cámara anualmente, hace 3 años, ya viene organizando el Foro Inmobiliario 2019 en este caso,
que lo vamos a hacer en las instalaciones del Paseo La Galería, donde estamos trayendo invitados internacionales y también nacionales para hablar de esta problemática, porque yo creo que la información es lo que tenemos que compartir. La gente tiene que escuchar no solamente los problemas, sino que las respuestas que se pueden dar. Así como decía Paco, acá no hay nada que inventar, hay que buscar lo que ha funcionado en otros lugares y adaptarlos a nuestro país. Así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los interesados que están en el mundo inmobiliario y que están pensando inclusive en adquirir una vivienda, que participen, que nos Para poder acompañen. hablar todo el día de esto, todo, ¿verdad? de Todo, todo el día. todo el día que nos Entonces, corten. no va a ser solamente una hora, sino va a ser todo el día. Todo el día. Así que bueno, Raúl, muchas gracias. Francisco, Fabricio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Espero que algo haya quedado de este tema realmente tan importante y tan apasionante. Y nos vemos la próxima semana. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,